El curso ya, bueno, enfrenta la última parte y yo creo que de los síndromes, de los síndromes reumatológicos que teníamos que ver, ya hemos visto como los más importantes, ¿no? Vimos todo el capítulo de las monoartritis, eh, después yo mismo le hice el taller el viernes pasado de las oligoartritis, pelvis espondilopatías, que espero hayan tratado de entender un poquito, digamos, el carácter que tenían. El lunes y la semana esta que transcurrió probablemente vieron las enfermedades del tejido conectivo, que son el otro gran capítulo, que tienen otro aroma, otro sabor, otro carácter bien diferente. Y ahora nos queda una cuarta cosa, y bueno, y después un popurrí de temas, pero más variados, pero el cuarto gran tema de la reumatología, sobre todo inflamatoria, autoinmune, son las vasculitis. ¿Ah? Que se han logrado percibir, digamos, el resto de las enfermedades que hemos visto, se van a dar cuenta que estas también tienen un carácter, un sabor bien, bien distinto a las otras. Entonces, el, la foto es bien, digamos, quiero que se la graben porque en realidad eh, como que uno las vasculitis las ve como enfermedades súper extrañas, raras, le cuesta entenderlas. eh, no sé, pues muchas veces, no sé, voy a exagerar, estoy tratando de hacer una clase lo más jovial posible, ¿no? Pero no está tan lejos de la realidad. De repente uno ve clínicos que le dice, oye, el paciente tiene acné, es intolerante a la lactosa y tiene una depresión. ¿No tendrá una vasculitis? Nada que ver, po. No, si no, aquí la mezcla de dos o tres cosas no hacen siempre una enfermedad inflamatoria o inmunológica. Y claro, uno se confunde, ¿qué serán? En realidad la foto lo dice como todo. Las vasculitis son un conjunto heterogéneo de enfermedades, pero que su sello está caracterizado porque ocurre una inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. ¿No? Eso es, ¿ah? Eso es. Y eso es lo que termina por dar todas las manifestaciones clínicas que vamos a tratar de repasar en esta clase. Ahora, esa inflamación de los vasos sanguíneos probablemente está más del lado arterial que del lado venoso, eh, pero fundamentalmente una inflamación de la pared, con necrosis fibrinoide, con una serie de cosas. Y la inflamación, al final, si ustedes se dan cuenta, así pensando lógicamente, ¿no? Uno dice, ah, ya, si se me inflama la pared del vaso sanguíneo, pensemos qué podría ocurrir. Simple, po. Podría en el fondo, al final, terminar tapándose el vaso porque se inflama la pared, y entonces la manifestación ahí de la vasculitis va a ser isquemia o necrosis, ¿no es cierto? Y lo otro es que, claro, una pared inflamada se dilate, cambie su forma, entonces ahí el resultado va a ser una dilatación o un aneurisma. Si uno lo ve así, es un tema también como incluso re ingenieril, es bien bruto, digamos, ¿no? Si uno quisiera ser más bruto todavía, diría, bueno, la vasculitis es un problema de las cañerías, ¿no? Y las cañerías fundamentalmente arteriales, inflamación. Se rompen o se obstruyen. Es más complejo que eso, pero voy a ponerlo en simple, ¿no? Y cuando uno tiene, ¿no es cierto?, la inflamación, esto es lo que puede ocurrir, lo que yo les decía. Arriba la figura A es un vaso normal, la figura B es un vaso que está inflamado y por lo tanto lo que ocurre es que hay una disminución del flujo sanguíneo por el lumen central y eso lleva a isquemia. Luego la inflamación puede ser tan importante, tan crónica, que puede ocurrir, ¿no es cierto?, necrosis, si es que no hay flujo por ese vaso. O la tercera opción es que haya una dilatación que causa un aneurisma y que causa finalmente la ruptura o la trombosis intramural de ese vaso. Está ahí claro, ¿no es cierto? Ahora, no sé, ¿se puede sacar esa cuestión de arriba, no? Los que están en la casa, ¿ven esa franja arriba? ¿Con el mouse, eso usted? Sí, se ve el mouse. ¿Y se saca para dónde? No, pero vemos todo el PowerPoint bien. Ah, ya. No hay nada encima del PowerPoint, Los que como de están compartir acá, pantalla y todo eso. los que están acá no, pues. Entonces, ¿no es cierto? Ese es el problema, ¿no? Ya no, tampoco lo podemos dejar ahí ya.
¿Ah? ¿Al lado dónde? No, yo creo que no. Es, no, si aprieto el Power va a empezar a pasar. Ya. Ok, no, dejémoslo ahí ya. Eh, entonces, ya, hay varias clasificaciones de vasculitis, pero hay una que es muy intuitiva y que es la que uno más o menos maneja y en la que cual se ordena, ¿no? Y que es muy lógica. Yo le estoy contando que la vasculitis es un problema de los vasos sanguíneos, he sido más bruto y le he dicho que es un problema de cañerías, ¿no es cierto? Entonces, obvio que la clasificación más lógica es decir, bueno, las clasifico según el tamaño o el calibre de la cañería rota o obstruida o inflamada, ¿no? Entonces, en general, eh, una clasificación que resulta bastante práctica es clasificarla en vasculitis que afectan a vasos grandes y que se van a referir a la aorta y a sus ramas principales. Una clasificación que aborda los vasos medianos y que se refiere fundamentalmente a las arterias viscerales, por ejemplo, coronarias, del sistema nervioso central, abdominales, renales, pero no la arteria renal que es rama de la aorta, sino que las arterias antes de que sea glomérulo, antes del capilar glomerular, ¿cierto? La arteriola aferente, etcétera, y vasos pequeños, que son fundamentalmente arteriolas, capilares y vasos intraparenquimatosos, ¿ya? Entonces, esto más que aprendérselo así de memoria, quiero que se tomen 30 segundos para conceptualizarlo, porque en realidad, cuando uno como que entiende esta cuestión, entiende al final de inmediato por qué, por ejemplo, luego vamos a ver las vasculitis de vaso pequeño, y yo les voy a hablar de manifestaciones cutáneas, del vasa nervorum, neurológica, del glomérulo y del capilar alveolar. Y uno al principio dice, y usted está como ahí aprendiéndose, ya afecta pulmón, no sé qué. Después diría, obvio, si ahí está la vasculatura chica, digamos, ¿no? Son los capilares alveolares. Si yo les dijera que una vasculitis de vaso grande afecta al pulmón, al principio quizás se lo creerían, pero después de un rato de raciocinio, que en medicina opera más que la memoria, que uno entienda las cosas, alguno de ustedes, que es suficientemente inteligente, debería parar la mano y decirme, oiga, doctor, yo creo que se equivocó, pues, porque si usted me está diciendo que son ramas de la aorta y la aorta, ¿cómo me está contando que hay una vasculitis que afecta el pulmón? No me calza, ¿no? Entonces, una cosa es saber, ok, perfecto, el calibre, vaso grande, vaso mediano, vaso pequeño. Pero otra cosa que les da esta clasificación es la clave para entender cuáles son las manifestaciones de cada vasculitis, ¿no? Para que se acuerden y lo recuerden cuando vayamos avanzando en la presentación. ¿Por qué se puede inflamar un vaso sanguíneo? Hay diferentes mecanismos. Hay mecanismos inmunomediados que tienen que ver con depósito de complejos inmunes o autoanticuerpos, o bien está mediada directamente por células del sistema inmune adquirido innato. Hay reacciones de hipersensibilidad, hay una serie de cosas, ¿no? Pero en general, uno diría que existen, así ya no clasificándolos por calibre, sino que en la otra gran clasificación, esta clase está más bien dirigida a las vasculitis primarias, que es donde vamos a hablar a partir de ahora, pero la clasificación dice, bueno, ok, tengo vasculitis primarias y secundarias, ¿no? Las primarias las voy a dejar de lado porque vamos a hablar ahora según el calibre, pero las secundarias es un tema porque eventualmente están producidas por cosas no tan infrecuentes. Quiero que recuerden, en primer lugar, vasculitis inducidas por drogas, no quieres drogas o fármacos, ¿ah? Fármaco, droga, varios. Hoy día está muy de moda la cocaína, porque la cocaína induce una vasculitis que incluso da anticuerpos ANCA positivos, ¿ah? Y simula una vasculitis granulomatosis con poliangeitis, por ejemplo, como la ex-Wegener. Te puede perforar el tabique nasal, te puede dar manifestaciones cutáneas, y es todo cocaína, ¿no? Es bien impresionante, hemos tenido varios casos ya en la clínica, en el hospital, de personas que hemos estado a punto de darles terapia inmunosupresora muy potente, porque tienen manifestaciones típicas de una vasculitis, porque además tienen los anticuerpos, y uno les pregunta y les pregunta y les pregunta, y
Yo me acuerdo de una mujer joven, por ejemplo, 40 años, que empezó a presentar aquí en la extremidad inferior un púrpura, y luego hizo una manifestación renal, y después una manifestación pulmonar, le tomaron anticuerpos, ANCA positivo, y todo el mundo, me acuerdo en la UCI, era ya, pues, ¿por qué no le dan terapia inmunosupresora? Y encontraba tan raro esta cuestión, y no le faltaba alguna cosa de inflamación sistémica a la vasculitis, le faltaba como el cuadro, no me convencía. Le dimos un poquito corticoides, la dimos de alta, le preguntamos, a la tercera consulta ambulatoria. Yo me acuerdo que le dije, ya pues señora, ¿usted consume alguna droga? No. ¿Seguro que consume alguna droga? No. ¿Seguro que consume alguna droga? No. Y el marido, ya, sí doctor. Nos volamos el fin de semana. Sí consumimos cocaína. Entonces cuesta mucho, ¿eh? Porque en el fondo tú podrías someter a una terapia inmunosupresora muy potente a un enfermo que en realidad lo que tiene es una reacción de hipersensibilidad por un fármaco, o en este caso el uso de una sustancia ilícita. Y eso les va a pasar en la clínica y lo van a ver. Después están las vasculitis inducidas por infección. Virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, VIH, tuberculosis, sífilis, hay varias cosas. Tumores que también pueden inducir vasculitis. Y aquí viene la mezcolanza reumatológica, que por eso que la reumatología a veces es vista como compleja, pero las mismas enfermedades del tejido conectivo pueden tener también reacciones vasculíticas. El lupus, el Sjögren, la artritis reumatoide, ¿ya? Pero todas estas son vasculitis secundarias a lo que ya les he comentado acá. Luego están las vasculitis primarias que vamos a entrar a ver ahora. Y este monito hay que tratar de grabárselo, ¿no? Porque es como, yo diría, las diapositivas así como más importantes de la clase, porque resume un poquito lo que les he dicho hasta ahora, y las clasifica, ¿no? Entonces aquí tenemos vasculitis de vaso grande, la aorta y sus ramas principales, vasculitis de vaso mediano, arteria, arteriola, y vasculitis de vaso pequeño. Un poquito de arteriola, capilar, vénula, vena, ¿no? Las vasculitis de vaso grande tenemos principalmente dos, que las vamos a ver ahora. Una que se llama arteritis de células gigantes y otras que se llaman arteritis de Takayasu. En las vasculitis de vaso mediano tenemos dos vasculitis primarias fundamentalmente. Una que es la poliarteritis nodosa y otra que es la enfermedad de Kawasaki, en general una enfermedad pediátrica que no vamos a tocar en esta clase. Y las vasculitis de vaso pequeño, en general a grandes rasgos, uno dice que son de dos tipos. Una con complejo inmune y un anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo, que ya les voy a explicar que es negativo. Y ahí hay varias vasculitis, algunas de ellas secundarias, el lupus, la enfermedad por IgA, las crioglobulinas, otros. Y las vasculitis ANCA positivo, que es probablemente la que más van a conocer, de la que más van a escuchar en el internado, etcétera, y sean otorrino o lo que fueran, las van a siempre como a escuchar. Las vasculitis ANCA positivo, que lamentablemente para los que están acá está para la pantalla, hay tres tipos que han ido cambiando de nombre. Clásicamente se llamaba el Churke-Strauss, el Wegener y la polengitis microscópica. Entonces son los tres tipos de vasculitis ANCA positivo. No me voy a quedar aquí ahora mucho porque vamos a entrar en esta clasificación. Ahora, no sé si se fijan en este mono de aquí arriba, estos de aquí, estos triángulos. Los ven, ¿no? Lo que quiere decir esto es que, voy a agregar un segundo paso de complejidad, pero esto si se quiere una minucia, digamos, es que las vasculitis de vaso grande en general se limitan a afectar vasos grandes y nada más, se quedan ahí. Las vasculitis de vaso mediano afectan arterias de vaso mediano y a veces pueden subir un poquito, pero en general también se quedan ahí. No obstante, las vasculitis de vaso pequeño, si bien fundamentalmente afectan a vaso pequeño, pueden a veces
por así decirlo, subirse y afectar a vasos de más calibre. Esto, como le digo, es una perla clínica y no es lo que quiero que tampoco recuerden como hecho fundamental de la clase, y para que todos estén tranquilos, no va a ser pregunta de prueba. Eh, porque la prueba no es para pillarlo, digamos. Pero para que entiendan este mono, a veces las vasculitis de vaso pequeño pueden afectar en su evolución o en su debut vasos más grandes y después irse a los vasos pequeños. ¿Sí? No, no es por progresión de la enfermedad. Por ejemplo, un caso que nos tocó desafiante, un hombre de 65 años, quizás al final de la clase lo va a entender mejor, pero que debutó con fiebre, parámetros inflamatorios altos, una cefalea temporal, y nosotros dijimos, esto es una arteritis de la temporal, es una arteritis de células gigantes, y al mes empezó a hacer una glomerulonefritis. Una glomerulonefritis rápidamente progresiva con falla renal. Y en la biopsia renal nos dio que era un granulomatosis con polengiitis, una enfermedad de Wegener. ¿Por qué? Porque efectivamente a veces estas enfermedades chicas pueden subirse y después radicarse abajo. ¿Ya? Es una perla clínica. ¿Ya? Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas de las vasculitis, si uno quisiera como que en el fondo agrupar todo este grupo de enfermedades que les mostré y decir, ya, bueno, pero a ver, cuénteme cómo un poco se manifiestan, uno diría que son la combinación de dos grandes cosas. Por un lado, uno siempre va a tener, o casi siempre, la vasculitis un síndrome inflamatorio. Tanto así que no es raro que en algunas vasculitis que debutan en la tercera edad, siempre se haya buscado primero tumor, le estén buscando una tuberculosis al enfermo, porque el enfermo está con fiebre, está con adinamia, baja de peso 10 kilos, 15 kilos. Entonces está con un síndrome que ustedes habrán aprendido en semiología, un síndrome consuntivo. ¿Ya? Y todo esto asociado en el laboratorio a un hemograma con anemia normocítica normocrómica, una VHS un poco alta o a veces bastante alta, una PCR un poco alta. Entonces el típico enfermo que recibe el médico general o el internista o le dice, ¿sabe qué? Vaya a hacerse un escáner de cuerpo, pie a cabeza, yo creo que endoscopía, colonoscopía, yo creo que usted tiene un tumor escondido. ¿Ya? Es ese como síndrome consuntivo, medio insidioso además, que está dando vuelta y uno le pregunta de cuándo bajó de peso, doctor, no sé, pueden ser 6 meses, un año, no lo tengo tan claro, fiebre baja a veces. ¿Ah? Creo que todos lo tienen claro, no vale la pena seguir insistiendo en eso. Pero a eso, antes o durante o después, ustedes saben que la enfermedad inmunológica no nos gustaría ser más precisos, pero esto puede ser conjunto con esto, o puede ser, no sé, meses después. En general se presenta la segunda patita, que es la patita más vasculítica local, que es la manifestación del territorio afectado, lo que yo les dije, la isquemia, la necrosis. ¿Ah? Entonces, un combo, ¿no? Inflamación general, que da un síndrome consuntivo con parámetros inflamatorios altos en el laboratorio, más la manifestación del territorio afectado. Bueno, aquí está lo que les dije, el síndrome inflamatorio, fiebre, baja de peso, fatiga, compromiso de estado general, machucamiento, ¿no? Oiga, ¿qué le duele? No, me duele todo, los músculos, las articulaciones, me duele un poco todo. Y en el laboratorio general, una anemia normo-normo, una leucocitosis trombocitosis, una VHS elevada, una PCR elevada. ¿Ya? Y la manifestación local. La manifestación local es lo que vamos a ver ahora, así que voy a dejar esa lista para que después quizás revisando la clase la revisen, pero es parte de los síntomas que vamos a revisar a partir de ahora con la vasculitis. Y estos síndromes vasculíticos también los vamos a revisar ahora, así que los voy a pasar para no confundirlos. Entonces vamos por el primer gran capítulo. No sé si alguien tiene preguntas o dudas aquí. Hasta aquí, ¿no? ¿Todo claro? Ya. Entonces vamos por el primer gran capítulo, que son las vasculitis de vasos grandes o de grandes vasos. Entonces yo les dije ahí que habían dos. La arteritis de células gigantes y el Takayasu. Así, a primer grande rasgo, me gustó ese mono porque es súper fácil, ¿no? Más de 50 años,
células gigantes. Menos de 50 años, Takayasu. Y a pesar de que tiene razón, tiene otras características, mucho más que la edad, porque ustedes van a ver que no es la misma enfermedad más joven o menos joven, tiene varias características distintas, pero a grandes rasgos, claro, enfermo joven, Takayasu es la vasculitis vasogrande, en enfermos mayores es la vasculitis vasogrande, es la arteritis de células gigantes. Y vamos a hablar primero de la arteritis de células gigantes. Ya, la arteritis de células gigantes es en general la vasculitis más común del adulto, ¿ya? Recuerden eso, por algo está marcado en rojo. Y afecta principalmente a ramas de la aorta, que en general tiende a ser arco aórtico, pero hacia arriba, ¿ya? La arteritis de células gigante, si bien puede afectar la aorta como tal y dar una aortitis, que les voy a mostrar imágenes bonitas, en general el compromiso más típico es supraórtico, axilares, subclavias, carótidas y ramas extracraneales de la carótida. Como les decía la figura anterior, mayores de 50 años, tanto que la edad promedio al diagnóstico es más o menos los 80. Por eso les digo que cuando un enfermo, claro, de 75 años empieza con fiebre baja de peso, fiebre, etcétera, lo primero que le buscan todo es un tumor al pobre abuelito. Tienen susceptibilidad con ciertos haplotipos, digamos, el tabaquismo aumenta el riesgo 6 por, y hay compromisos que están asociados a mayor mortalidad, el compromiso vertebral, el oftálmico, el ciliar posterior, etcétera. ¿Sí? La arteritis de la gigante en general da o aortitis pura, que ya en la siguiente mono va a estar, tiene distintos fenotipos, o bien las ramas del arco aórtico en general supraaórticas, ¿ya? Te lo digo porque el Takayasu te puede afectar ramas más inferiores. En cambio, la arteritis de la gigante, si uno tuviera que escoger, es carótida, ramas extracraneales, claro, y a veces te puede dar compromiso subclavia, axilar, pero en general es eso. De hecho, tú ves ahí que todas las arterias que están relacionadas a mayor mortalidad es la temporal, la vertebral, la oftálmica, o sea, son ramas o sea, carótidas hacia arriba, ¿no? Entonces, lo siento quizás si le estoy agregando complejidad, pero esta misma enfermedad, que es lo que yo considero bonito de nuestra especialidad, quizás alguno lo considera un enredo inentendible, pero te puede dar 4 presentaciones, que además se pueden mezclar. Es como tú llegar a escoger helado, que el helado, chocolate, vainilla, frutilla, ya, pero te podéis comer 2 bolitas, 3 bolitas, digamos, ¿eh? Podéis escoger. Entonces, el síndrome de arteritis de célula gigante, etcétera, te puede dar, yo diría, el más típico. El más típico en el sentido que es como el más prodrómico, el que usted probablemente les van a preguntar en una COM, en un examen de séptimo, incluso, no sé, después habiendo hecho una beca de pediatría, y más o menos te va a sonar, porque es el clásico, que es la arteritis de la temporal, que es la manifestación más clásica de la arteritis de célula gigante. Y probablemente en semiología lo han visto, ¿les suena, no? ¿No algo? La arteria temporal, que está muy caricaturizada, ¿no? Yo mismo porque muestran fotos de un gallo con una temporal así hinchada, eso yo nunca lo he visto, que probablemente nunca lo veremos, pero existe. Es tanto así que incluso existe gente que en el fondo pierde el pelo y hay una necrosis del scalp cuando hay vasculitis, pero todas esas son exageraciones, o sea, no exageraciones, es el espectro más grave de la enfermedad, que yo creo que hoy en día no se ve. Pero la arteritis temporal, el cuadro clásico, el enfermo mayor de 50 años, con cefalea temporal, con claudicación mandibular, con síntomas visuales, probablemente por compromiso de la oftálmica, de la ciliar, que hacen amaurosis fugax, y que es una emergencia médica. De hecho, los síntomas visuales de la arteritis temporal son una emergencia médica, porque el enfermo puede quedar ciego en un corto plazo de tiempo. Se considera de las urgencias en vasculitis, y ese cuadro es como el más típico, ¿no? El que todo el mundo más o menos
sabe. Sí, o sea, está escrito que pudiese haber compromiso bilateral, pero es excepcional. En general es unilateral. Y los síntomas visuales en general también son unilaterales. ¿Ya? Es buena pregunta esa. ¿Ya? Entonces, esa primera forma es la más prototípica. ¿Ya? Después también, la arteritis a la gigante pudiese darte solamente inflamación del gran vaso, o sea, una ortitis, inflamación del vaso renal y nada más. Pudiese dar esto, que es no es tan raro, ¿ah? De hecho, está reportado que la arteritis a la gigante es la causa de fiebre de origen desconocido más frecuente en mayores de 75 años. ¿Ah? Entonces, cuando usted, o sea, con esto sacan un 10, bueno, capaz que el examinador no lo sabe, ¿no? Pero ¿cuál es la causa de fiebre de origen desconocido más frecuente en el adulto mayor? La arteritis de la gigante. No es una infección, no es un tumor. Así es con claro. ¿Ah? Entonces, pudiese no darte ninguna manifestación arterial y quedarse en el box 1, el azul, de lo que les mostré, solamente con este síndrome inflamatorio biológico, fiebre, baja de peso. ¿Ah? Y la cuarta presentación es la presentación polimialgia reumática. Y yo lo encuentro una enfermedad notable porque, por Dios que uno se equivoca en el diagnóstico, y pucha que a uno le pasa que llegan pacientes con polimialgia reumática, yo he visto ya un montón, digamos, uno no puede evitar sonreír, el enfermo dice, doctor, ¿y por qué se está riendo? Pero, o sea, no me estoy riendo de usted, señora, sino que en realidad, bueno, ya sé lo que tiene. Pero entra el típico 60 años así, oye, doctor, me dijeron que tenía fibromialgia, me duele aquí, me duele aquí. A ver, déjeme ver un hemograma, VHS 70. Dice, ¿cómo miércale? Le dijeron que tenía fibromialgia, pues si la fibromialgia lo que van a aprender ustedes es que una de las cosas es que tienen que tener todo el perfil de exámenes generales normales, ¿no? Porque es un síndrome de dolor osteomuscular difuso generalizado con exámenes fundamentalmente normales. Entonces, el cuadro de la polimialgia reumática es un cuadro muy clásico de dolor de cintura escapular, de cintura pelviana, que se presenta en forma lenta en el tiempo, que va encamando al enfermo, lo va haciendo cada vez menos funcional. Los enfermos dicen cosas claves como, doctor, no puedo lavarme el pelo, no me puedo peinar, dejé de andar en bicicleta, ya no puedo manejar, y entran a la consulta como viejitos, así como viejitos. ¿Qué le pasa? No, es que no puedo mover. Y este cuadro es un clásico porque con 2 días de prednisona o 3 días de prednisona al empezar el tratamiento, se le desaparece todo. Entonces es milagroso. ¿Eh? Es muy característico. Y uno va a ver VHS elevada, PCR elevada. Entonces, es bonita la arteritis de la gigante porque te puede dar uno de estos cuatro. Es más, pueden mezclarse. Puede darte un poquito de polimialgia reumática con síndrome febril, puede darte polimialgia con una arteritis de grandes vasos, eh, eh, pero ahí está, ¿no? Ese es como el ambiente. Entonces, la arteritis temporal, lo comentamos, una cefalea de inicio reciente, alteraciones visuales, pérdida de visión monocular, ¿sí? Ya, es buena pregunta. El cuadro más grave de estas cuatro es la arteritis temporal, por lejos. ¿Ah? Cómo se vaya dando en el tiempo, en general no es que se vaya evolucionando cualquier cosa, sino que es la presentación inicial la que se mezcla. ¿Ya? Después, eventualmente, el enfermo sigue con esa misma presentación. ¿Ya? El arteritis temporal, entonces, tienen claudicación mandibular, fiebre, anemia, ya dijimos que es un constituyente clásico de la vasculitis, igual que la elevación de los parámetros inflamatorios. Uno puede hacerle un Doppler de arteria temporal, no voy a entrar mucho en esquemas diagnósticos porque con esta clase mi ambición es simplemente que conozcan los cuadros clínicos. Hay toda una discusión hoy día de cuál es el mejor método, cuál es la sensibilidad y especificidad de la biopsia de la arteria temporal, cuál es el timing, cuántas biopsias hay que hacer, pero ya, ok, el gol estándar es tomarle una biopsia al enfermo y el tratamiento de primera línea, la arteritis de célula gigante es muy agradecida a los corticoides. La arteritis de célula gigante versión arteritis temporal se trata 1 año y medio, 2 años más o menos. En la polimialgia se trata cerca de 1 año y medio, un poquito más corto. Las dosis de corticoides son distintas también, tampoco voy a entrar ahí.
Y si no falla, hay una segunda línea hoy día que es un tratamiento biológico que es contra un anticuerpo antiinterleuquina 6 que se llama tocilizumab. La polimialgia reumática, ustedes ven un cuadro de más de 50 años, dolor de hombros bilaterales, si se les va a consulta un paciente de 65 años que se queja de dolor de hombro bilateral, sospechen esto, porque en general los pacientes no tienen manguito rotador bilateral, siempre es uno después del otro, digamos, ¿ah? Entonces son de las pequeñas cosas que uno tiene que fijarse. En los exámenes generales, aquí no estamos hablando de laboratorios raros, no hemos hablado de ningún anticuerpo todavía, hemograma con VHS, con anemia, etcétera. Rigidez matinal, muy importante, por eso les digo que los enfermos entran en bloque. Dolor de cadera, ¿ah? Etcétera. Entonces, el cuadro, si ustedes ven ahí, cuello, cintura escapular, hombros, antebrazos, caderas, muslos. ¿Ah? Este es el patrón que yo les comentaba de vasculitis de grandes vasos, un enfermo que le hacen un PET-CT, y en el PET-CT lo que brilla es la aorta, la subclavia, ¿ah? Típico de una aortitis y una arteritis de grandes vasos, probablemente también en el contexto de una arteritis de célula gigante. Vamos a la segunda, que es la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí, claro? Estas enfermedades, la arteritis de célula gigante, ¿puede dar anticuerpos positivos o si me sale un anticuerpo positivo la descarto? ¿En qué tipo de anticuerpos estás pensando? No te quiero pillar con la pregunta, digo, para entender mejor la pregunta, porque puede ser, es buena. Tal vez como un ANA positivo. Ya, no, en general, mira, las vasculitis de grandes vasos son seronegativas, no tienen anticuerpos, ¿ya? Nuevamente, otra vez la clínica, ya que me hiciste la pregunta, es que está descrito que la polimialgia reumática puede ser como el telonero o el debut o anteceder a la instalación de una artritis reumatoide. Entonces, no es raro, pero no quiero, por favor, con esto que es como el titular de las noticias, ¿no? El profesor dijo que la polimialgia reumática va con factor reumatoide positivo. No. Lo que digo es que a veces en pacientes con polimialgia reumática uno pudiese encontrar anticuerpos de artritis reumatoide y ese paciente, después de que evoluciona la clínica de la polimialgia reumática, se instala un cuadro de artritis periférica, ¿ya? Esto lo estoy contando porque a preguntas interesantes también respuesta es bueno, pues si no hay que quedarse solo en el escalón 1. Pero es un tipo de presentación. En general, el sello que ustedes tienen que tener es que las arteritis de grandes vasos son seronegativas, no tienen autoanticuerpos, ¿ya? De ningún tipo. Claro, ¿no es cierto? Gracias. Ya. La arteritis de Takayasu van a ver que es pacientes jóvenes, pero tiene un contexto completamente distinto, porque aquí lo que predomina no es la inflamación, sino que fundamentalmente la obstrucción o dilatación de vasos sanguíneos, ¿ya? Se le llama o se le conoce como la enfermedad sin pulso, ¿ya? En general debuta en gente joven y a veces silenciosamente, entonces cuando uno en el fondo ya quiere hacer algo, hasta las secuelas instaladas. 25 años el promedio, es muy femenina, 8-1, y fíjense que aquí lo que hay más que inflamación es lo que predomina es, como les decía, la obstrucción o estenosis, ¿ah? La mayor parte de los enfermos tienen alguna estenosis del arco aórtico, 50% oclusión y un 10% de dilatación o aneurisma. Entonces, los síntomas clínicos, eso yo les decía ya, el gran rasgo es la edad, pero ustedes van a ver que el carácter es completamente distinto. Vean los síntomas clínicos, no tienen nada que ver con los síntomas clínicos de una arteritis de célula gigante. Esto es taponamiento, duro y maduro, digamos, ¿ah? Claudicación, pero no claudicación mandibular, sino que claudicación arterial, digamos, producto de una arteria de alto calibre, de gran calibre. Pulso reducido o ausente, por eso se le llama la enfermedad sin pulso. Un paciente que tiene 190, 100 de un lado y otro que tiene 160 del otro brazo, digamos. Hipertensión 20%, soplo carotídeo, asimetría en presión o asimetría en pulso, ¿ah? Y los sitios afectados, en general la subclavia izquierda, la aorta, y hay otras como la carótida, la renal, la vertebral, ¿ya? Por ejemplo, aquí ven que baja un poquito del arco aórtico y, por ejemplo, puede afectar la renal, ¿ah? Entonces, es otro carácter.
Ustedes vean ahí, esta una imagen de un paciente con Takayasu en una angioresonancia, como tiene, ¿no es cierto?, estenosis puntuales de la subclavia, ¿no es cierto?, y de la carótida, incluso tiene ahí un trayecto que está ausente, ¿ya? En general, la afección aquí no es monoarteria, sino que puede ser secuencial, y un enfermo a los 25 años puede hacer la subclavia izquierda, después la derecha, después una carótida, y en un 60-70% de los pacientes esto es progresivo. Por lo tanto, una enfermedad que tiene una sobrevida a largo plazo, 10-15 años, 70%. O sea, que aquí hay mortalidad. ¿Ah? Hay mortalidad y a veces mortalidad joven, porque se empieza a los 20 años, a los 35, a los 40, uno va a ver gente que se puede morir de Takayasu. ¿Mm? ¿Sí? ¿Tú tenías una pregunta? Claro, claro, claro. O sea, efectivamente, muy buena pregunta. Lo que ocurre aquí es que esto es una secuela de lo que subyace a la vasculitis, que es una inflamación de la pared del vaso sanguíneo, que como secuela deja esta estenosis o oclusión. Lo que pasa es que ese periodo clínico inflamatorio a veces es silente, entonces no te das cuenta. ¿Mm? Por eso que a veces uno enfermo, uno llega a diagnosticarlo cuando dice, oye, ¿por qué no tenéis pulso un lado y no del otro? ¿Mm? No les traje aquí, pero teníamos un video grabado de una paciente joven, 35, 40 años, que vimos el TISNE, que terminó falleciendo, ¿eh? pero que la primera vez que debutó con una subclavia que se le veía debajo bueno, debajo de la clavícula, pero se le palpaba una dilatación neurismática que la veía, que era un globo así, palpante, ¿no? Un tacallazo. Entonces, esa enferma en algún minuto va a tener un accidente arterial, a no ser que, bueno, hay experiencia, registros de cirugía, etcétera, pero una enfermedad compleja. Entonces, hay inicios 40 años, claudicación de extremidades, especialmente las extremidades superiores, disminución del pulso braquial en una o ambas arterias, disminución de la presión arterial sistólica, diferencia de más de 10 milímetros entre los brazos, soplo sobre arteria subclavia o aorta abdominal, y una arteriografía como la que les estoy mostrando, ya sea digital o convencional, anormal. ¿Ah? Eh, Autolimitado solo un 20% y la mayoría de los enfermos progresan con nuevas lesiones. ¿Ya? Ya, entonces esas son las vasculitis de grandes vasos, Takayasu, arteritis sola gigante con polimialgia reumática, con aortitis, con arteritis temporal, con este síndrome febril, el Takayasu con obstrucción, oclusión, extremidades superiores, enfermedad sin pulso. Bien distinta, ¿ya? ¿Todo claro? Más o menos, ¿ya? Vamos a ver a las Doctor, ¿puedo vasculitis. hacer una pregunta? Sí, claro. Es que la arteritis de células gigantes, el diagnóstico era por un Doppler, pero después mostró un PET. ¿El PET era como Sí, por no, otra mira, cosa o era para ver realmente como la ya, es arteritis? ¿Y súper buena pregunta. qué se espera encontrar en el Doppler? Eso, ¿Qué se espera encontrar dónde? en el Doppler. Ah, ya. No, es súper buena pregunta. Mira, yo justamente por el largo de la presentación, la cantidad de enfermedades que les quiero mostrar, no estoy entrando mucho en los métodos diagnósticos ni menos terapéuticos. ¿Ah? Así que igual le agradezco que las preguntas vayan un poquito más allá. Hoy día el diagnóstico de vasculitis de vaso grande está revolucionado por la llegada del PET-CT, porque nos permite ver el hipermetabolismo en la pared de los vasos, la inflamación. Entonces, hoy en día el PET ha venido a combatirle, incluso a reemplazar en gran medida, por ejemplo, a técnicas como la ecodoppler de arteria temporal. Es muy, muy útil para ver aortitis o a vasculitis de grandes vasos y uno la usa frecuentemente. Yo tengo varios pacientes en los cuales tengo PET positivos para arteritis, o sea, inflamaciones de subclavia, axilares, que hacen el diagnóstico, ¿ya? La biopsia o la ecografía de arteria temporal es porque el PET en circulación cerebral y en circulación extracraneal, eso está cambiando ahora un poquito, pero en general funciona muy mal porque a todos más o menos, en mayor o menor medida, nos funciona el cerebro. Entonces, en el PET tú ves siempre muy rojo el cerebro porque hay un hipermetabolismo de la corteza cerebral y por lo tanto distingues menos la circulación cerebral y la inflamación. Por eso que cuando tienes un cuadro patognomónico o sospechoso de arteritis temporal, en general ahí uno más que usar el PET va directo a biopsiar la arteria y a veces usa la ecografía también, que es muy operador dependiente y que tiene sus problemas, ¿ya?
cuando tú estás buscando, por ejemplo, una polimialgia reumática, un síndrome inflamatorio consultivo que puede o no puede tener algunos síntomas de arteritis temporal, el PET, por supuesto, que es una buena opción, independiente si tienes una ecografía o no. Porque si tienes el cuadro clínico y te demuestra que tienes además inflamación en cualquier vaso sanguíneo, te permite muy rápidamente hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, de los vasos medianos, vamos a ver solo la poliarteritis nodosa. Acuérdense de lo que les dije antes en la clase del calibre que ayuda a entender las manifestaciones clínicas. Y ustedes van a ver que aquí la poliarteritis nodosa en el fondo tiene un componente que afecta mucho más a las arterias viscerales, ¿ya? De aquí hacia abajo, la poliarteritis nodosa, que es como la hermana mayor de las vasculitis ANCA, sobre todo de la poliangiitis microscópica, y que puede incluso tener un poquito de ANCA positivo, en un 20-30% de los pacientes, son vasculitis granulomatosas necrotizantes, se les llaman, ¿ah? Porque además de ocasionar inflamación con fibrosis, con necrosis fibrinoide, etcétera, hiperplasia de la íntima, causan, ¿no es cierto?, además este depósito granulomatoso, estos hallazgos granulomatosos con necrosis. Es muy poco frecuente, de hecho se sospecha solamente en poquitos casos, y afecta a las arterias medianas, ¿ya? Está muy relacionada a la infección por virus B, que en un tercio, 40% de los casos puede estar presente. El típico combo, ¿no es cierto?, la vasculitis con síndrome constitucional importante, fiebre, baja de peso, fatiga, lo que hablamos, un laboratorio inflamatorio. Pero de aquí en adelante, fíjense en estos cuatro, ¿no? Lesiones en piel, renal, digestivo, testicular. Circulación más bien mediana, ¿ya? Y ahí en piel lo que uno tiene es lívido reticularis con infarto digital. Ya no estamos hablando de manifestaciones de grandes vasos, sino que vaso mediano. El compromiso renal es muy interesante porque los enfermos pueden tener falla renal o pueden tener hipertensión, que en general es diastólica, pero no tienen glomerulonefritis. ¿A alguien se le ocurre por qué no tienen glomerulonefritis? ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Ah? Por eso que cuando uno entiende eso dice, oh, obvio, obvio. En vez de estar aprendiendo con memoria, La Paz no tiene glomerulonefritis. No, porque es que es de vaso mediano, no va a tener glomerulonefritis. Por lo mismo tampoco tiene esto. No existe compromiso en la circulación pulmonar. No afecta a los capilares alveolares porque no es de vaso chico. Y es la diferencia con sus primas hermanas, que son las vasculitis ANCA, que sí tienen estas dos, y de ahí el síndrome riñón-pulmón, ¿ya? Porque son fundamentalmente de capilar alveolar y capilar glomerular. ¿Sí? Sí, es que acuérdate de una cosa, nosotros dijimos que la inflamación no siempre te ocasionaba estenosis o manifestaciones de isquemia propiamente tal. A veces puede predominar solo la inflamación. Entonces, no porque haya inflamación de una arteria vaso mediano, eso se va a extender al resto del árbol arterial, ¿no? ¿Ah? No siempre. Así que aquí las glomérulos, los capilares alveolares están completamente sanos. ¿Ah? Y por lo tanto, si bien te puede ocasionar efectivamente falla renal por isquemia renal, no va a ser por un mecanismo de una glomerulonefritis, que es completamente distinto, donde el capilar glomerular está inflamado, la membrana basal, las crecentes, ¿no es cierto?, glomerulares, es otro mecanismo patológico, nefrótico, nefrítico. Aquí va a haber una falla renal con orina completa normal. ¿Ya? ¿Sí? Si estás viendo una poliarteritis nodosa, puedes tener el ANCA. Ahora, ANCA más, ANCA menos, digamos, es un cuadro muy... La poliarteritis nodosa te da más ANCA P que ANCA C. Sí. No, la poliarteritis nodosa es un cuadro... o sea, yo creo que la poliarteritis nodosa realmente uno puede estar en un capítulo de una serie de televisión, ¿eh? Realmente es una cuestión rara. Y además, rara y secuencial. Yo me acuerdo de la única paciente que yo tenía, la tenía en la clínica, una enferma joven, 35 años, de Iria del Norte, que llegó primero por cefalea. A la semana ya perdió la visión de un ojo. Después hizo un infarto intestinal. Después le apareció una mancha en la piel. O sea, oye, cualquier gallo así
decir, oye, ¿sabes qué? ¿Esto es una broma o qué? Porque van cayendo distintos parénquimas, los exámenes empiezan a parecer normales, y a menos que sospeches que efectivamente se trata de una vasculitis de vaso mediano, eh, es difícil, además. ¿Sí? Sí, mira, no quiero ser tan topográfico, ¿ah? Pero este compromiso renal es antes del glomérulo, del ovillo glomerular. ¿Ah? Eso significa arteriola hacia arriba, ¿ah? Hasta antes de lo que esté la arteria renal. ¿Ya? Por eso se ocasiona isquemia sin glomerulonefritis. ¿No? Ya. Compromiso testicular, a veces tienen orquitis, ¿no es cierto? Y ANCA en el 20 a 30% de los pacientes. Miren ahí una visión angiográfica, esto es muy clásico del tronco celíaco, le dije que eran arterias viscerales, cómo nace, ¿no es cierto?, una arteria estenótica, y además después, donde está la flecha verde, es una cuestión clásica, de hecho para el diagnóstico a veces uno más que el laboratorio va a hacer la angiografía del cerebro o angiografía del abdomen, porque uno de los diagnósticos más típicos, ¿no es cierto?, es encontrar arrosariamiento de las arterias viscerales, ¿ah? Típico arrosariamiento de las arterias mesentéricas o del tronco celíaco. Por eso que estas además te pueden dar dolor abdominal o te pueden dar isquemia abdominal. ¿Ya? ¿Sí? Lo dije en el caso del examen clínico, en el sentido de que, claro, si tú estás enferma con esas manifestaciones raras, lo que empiezas es, por ejemplo, quieres hacerle una punción lumbar, te va a salir normal. Si quieres hacerle no sé, un escáner cerebro, te va a salir normal. Si tu idea es que tiene un tumor y tiene un síndrome paraneoplásico raro, no vas a encontrar nada. Si te da porque tiene un virus raro, entonces llamas a los infectólogos y le piden filariasis, tularemia, no sé, malasia, bueno, lo que sea, les va a salir todo negativo. Entonces cuando ya no están desesperados, llaman al reumatólogo. ¿Ah? Eh, pero lo que pasa es que eso es lo que les digo, ¿ah? Uno tiene que ser súper evidente en sospechar estas cosas. O sea, me acuerdo una vez, eh, no sé, pues, si así te ponen, alguien que hizo una pregunta, se pone un dedo negro y tiene fiebre, y alguien dijo, no, le tomo hemocultivo. No, pues viejo, si eso no es una sepsis, es una vasculitis, digamos. ¿Ah? Eh, es lo mismo que yo te dijera, no, dedo negro, fiebre, una TSH, un VIH. No, pues, no, si lo que está ahí en la presencia ahí es entre un síndrome vasculítico. ¿Ah? Y la importancia de la clase es que se den cuenta de eso, ¿ah? De estos síndromes vasculíticos que estamos pasando, que son los más prototípicos. ¿Ya? Ya, vamos a la última patita. Chuta, nos queda poco, ¿eh? Ya, vasos pequeños, ¿no? Los vasos pequeños, entonces dijimos, a grandes rasgos, línea divisoria con complejo inmune ANCA negativo, sin complejo inmune ANCA positivo. ¿Ah? Vasculitis ANCA positivo, vasculitis ANCA negativo. El filete de la reumatología y de las vasculitis primarias son estas, las ANCA positivos. Nos gustan mucho, pero estas también existen. ¿Ah? Y entonces, los vasos pequeños, uno va a decir qué órganos va a comprometer. De nuevo, piel, el vasa nervorum, así que van a tener compromiso de nervio periférico, mononeuropatía múltiple, el sistema digestivo, ¿no es cierto? Entonces se pueden provocar también dolor abdominal, isquemia intestinal, capilar al pulmón, capilar alveolar, riñón, capilar glomerular. Y si uno lo piensa lógicamente, tiene mucho sentido. De hecho, cuando ustedes miran, por ejemplo, un score de vasculitis que se llama el 5-factor score, creo que es un score de riesgo de 5 cosas, lo que mira es intestino, riñón, pulmón, piel y no me acuerdo si corazón, porque además pueden tener algunos casos falla cardíaca. Pero, en fin, a lo que voy es que uno dice, bueno, me hace sentido y lógica fisiopatológica el vaso pequeño con el tipo de compromiso que tiene. Eh, entonces, esta es una manifestación independiente del tipo de vasculitis. Esta imagen, grábensela, porque esta es una imagen clásica de una vasculitis leucocitoclástica, que es los que le llaman en semiología, o lo que llamamos el púrpura palpable. Uno palpa y le parece estar tocando
cositas, digamos, ¿ah? Que es distinto al púrpura no palpable. El púrpura no palpable, porque ¿cuál es la etiología del púrpura no palpable? ¿Ah? No, pero es lo mismo, pero el púrpura no palpable, ¿qué? ¿Ah? Trombocitopenia, plaquetas bajas, ¿no? Entonces, el púrpura palpable tiene plaquetas normales, pero tú lo palpas porque hay inflamación, ¿ah? De los pequeños vasos sanguíneos de la piel, ¿ah? Y esa es la imagen prototípica. Ahora, estamos abordando la vasculitis ANCA negativo, pero esta imagen la puede tener una vasculitis ANCA positivo, porque lo que importa es el terreno comprometido, que es la piel. Ahora, esta imagen típica, cuando uno ve solo esto y no ve ningún otro compromiso en nada, la vasculitis leucocitoclástica o el púrpura palpable, es típico una vasculitis por hipersensibilidad, que las vasculitis por hipersensibilidad, ya lo dijimos, son después de posterior a drogas o a infecciones, ¿ya? Y puede ocurrir con una variedad amplia de medicamentos, ¿ah? Pero esa imagen quiero que se la graben, ¿sí? ¿Un síndrome IgG4 con un ANCA positivo? ¿Cómo que? No, no, en general uno se para para allá y para acá. Para el otro lado. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque ninguna tiene 100% ANCA, ¿ah? Demostrable. Te voy a responder la pregunta más adelante, porque no quiero confundir al resto, pero sí. Como les dije, cuando estamos primera vez viendo un tema, aprendamos los mejores en blanco y negro, ¿ah? Cuando el papá lo saca a manejar, no le dice, oye, bueno, si igual se puede adelantar cuando en línea contigo. Probablemente 10, no sé, pues, al año manejando dice, ya, dale nomás. Entonces, aquí vámonos por lo simple. ¿Ah? Estos son vasculitis ANCA negativo, siempre van a ser ANCA negativo. Las vasculitis por hipersensibilidad que dan en general vasculitis leucocitoclástica, ¿no es cierto? Otra vasculitis ANCA negativa clásica, que da otro síndrome vasculítico clásico, cutáneo renal se le llama, es la vasculitis o el púrpura de Troelen-Enot, que es por depósito de IgA en la pared de los vasos, ¿ya? Y que la manifestación clásica es compromiso digestivo con dolor abdominal, compromiso cutáneo con vasculitis leucocitoclástica, glomerulonefritis o orina alterada, porque no siempre pueden hacer falla renal, a veces pueden hacer simplemente glomerulonefritis aislada, o hematuria, y manifestaciones articulares. Entonces, una enfermedad por depósito de IgA, que da un síndrome vasculítico cutáneo renal, se le dice, a veces se suma al abdominal, y están estos tres componentes, ¿ya? Es bien infantil, a veces bien en niños, ¿ah? Pero en adultos también se puede dar, solo que en adultos cuando se da está menos asociado a una infección viral, ¿ya? Acuérdense, síndrome vasculítico cutáneo renal, púrpura, glomerulonefritis o hematuria, con o sin dolor abdominal, con o sin fiebre, con o sin articulaciones comprometidas o dolor articular, ¿sí? El púrpura palpable, en general sí. Ya. Las vasculitis crioglobulinémicas, que en el fondo son en el fondo la crioglobulinemia existe de tres tipos, una que es monoclonal, otras que son policlonales monoclonales, la tipo 3 son las dos policlonales, son IgM e IgG, las inmunoglobulinas que precipitan con frío, y que cada una tiene una causa distinta. La crioglobulinemia tipo 2 te puede estar asociado a lupus, a Sjögren, a virus C, igual que las crioglobulinas tipo 3, bueno, no me quiero meter ahí, pero el fondo de la vasculitis crioglobulinémica tiene dos tipos de presentaciones clásicas. La tipo 1, que es con un síndrome de hiperviscosidad, que da mareos, no sé, pues da isquemia cerebral, embolia, etcétera. Y la tipo 2, que es la más vasculítica. ¿Ah? La tipo 2 da la triada de púrpura, artralgia y mialgia, ¿ya? Y está esa criobulinemia tipo 2, que es la criobulinemia mixta esencial, que se le llama, está muy asociada a virus de hepatitis C. Y ustedes ven que el púrpura de la criobulinemia, esto de nuevo una pena clínica, tiende a ser más confluente, y tiende a ser tanto en extremidades superiores como inferiores, que es una diferencia con, por ejemplo, el púrpura de Troelen-Enot, que te da púrpura en general de extremidades inferiores. ¿Ah?
y la vasculitis por hipersensibilidad, que también en general te da púrpura de extremidades inferiores. Ya, vamos a las ANCA. Las vasculitis ANCA positivas son vasculitis de vaso pequeño, necrotizantes, que la gracia que tienen es que son las únicas vasculitis de todo el grupo que hemos hablado que tienen demostración de autoanticuerpos, ¿ya? Demostración de autoanticuerpos que es bien reciente, ¿ah? Es del año incluso 82, no han pasado más de 50 años de que se descubrieron, ¿ah? Y le dio mucha explicación a la enfermedad. Entonces aquí tenemos tres vasculitis distintas. Una que es la granulomatosis con poliangeitis, la GPA, que antes se le llamaba Wegener. La segunda, que es la poliangeitis microscópica, que es la hermana chica de la poliarteritis nodosa. Y la tercera, que se le llamaba Churke-Strauss, pero que hoy día se le llama poliangeitis granulomatosa eosinofílica, o EGPA, ¿ya? Lo que menos me importan los nombres, de hecho en medicina, como nos aburrimos cada tanto hay un consenso donde se juntan todos los viejos en alguno, digamos, en algún resort y le cambian el nombre a las cosas. Eso no es lo importante. Lo importante es que entiendan cuál es el carácter de las vasculitis ANCA, ¿no es cierto? Y más o menos qué se diferencia en esto, ¿ya? Son vasculitis de paciente mayor, ¿ya? No son vasculitis de alguien de 25 años. El viernes pasado se me sentó en la consulta, para que ustedes vean, pues, que esto es lo que ocurre en el día a día. Una paciente con depresión. Entonces su médico psiquiatra le pidió el reumatograma. Problema, porque siempre que uno busca, encuentra. ¿Qué le apareció a la pobre chiquilla de 20 años? Un ANCA-P o un ANCA-C positivo. Cuando tú le preguntas, ella está más sana que yo. ¿Puede tener esa niña una vasculitis ANCA? No. Lo único que le pregunté es si no tomaba cocaína enfrente de la mamá, ¿no? Con lo cual no le gustó mucho la pregunta, obvio. Pero en rigor, es muy requete contra improbable que ella tenga una vasculitis ANCA. Entonces uno dice, ¿por qué diantres le pidieron un ANCA? Si además las vasculitis ANCA no dan manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿ya? Por eso que la reumatología o el curso hemos tratado de compartimentalizarlo, ¿ya? Porque no es algo reumatológico, no es lo mismo una sacroiliitis, ¿no es cierto?, que un púrpura palpable. Ustedes lo tienen claro ahora, espero que lo recuerden. El púrpura palpable es vasculítico, la sacroiliitis es espondiloartropatía, ¿ah? Entonces, si alguien tiene manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿qué uno pudiese sospechar? Lupus, ¿no es cierto? Lupus, pero no una vasculitis ANCA, ¿ya? Entonces, el ANCA tiene dos técnicas, son autoanticuerpos, ¿sí? ¿Qué cosa? Porque hemos visto en el curso que ven alteraciones psiquiátricas las vasculitis. No, pues. Pero no, po, pero es que no te da depresión, pues. Yo digo, oye, y un derrame pericárdico podrá ser, no sé, un problema de las coronarias. No, po, porque no da eso, porque lo que da es angor, porque lo que da es insuficiencia coronaria, porque las vasculitis, ¿no es cierto?, cerebrales, en general, dan dos tipos de cuadros. El cuadro de la vasculitis de vaso grande, que da lo que acaba de pasar con la arteritis la temporal, o las manifestaciones oftalmológicas, o hay vasculitis, ya sea las que se llaman las angeitis primarias del sistema nervioso central o vasculitis primaria del sistema nervioso central, que lo que te dan es cefalea, te dan accidentes cerebrovasculares multiterritoriales, o te pueden dar una paquimeningitis o un pseudotumor cerebral, o bien existen las enfermedades del tejido conectivo con compromiso del sistema nervioso central que te dan más o menos lo mismo, encefalitis, etc. Pero ninguna de ellas te ocasiona depresión, ¿no? Entonces, en el fondo no hay que hacer ciencia ficción. Estas enfermedades pueden dar muchas cosas, pero no pueden dar cosas que no están reportadas, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con el perfil inmunológico tomado así a libre albedrío, porque te encuentras cosas que después no sabes explicar. Y lo más probable es que eso sea un falso positivo, ¿sí? (1,5 a 1, 1,5 a 1, que es un poquitito más de nombre, ¿ya? Lo que quiero que se queden con la edad. Entonces, los ANCA tienen dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico más indiferenciado, que es por inmunofluorescencia indirecta,
que ahí uno tiene ANCA-C o ANCA-P, según si el patrón de inmunofluorescencia indirecta, el ANCA-C es citoplasmático y el ANCA-P es perinuclear. Pero después está la confirmación con ELISA, que es encontrar la proteína target contra que está dirigida el anticuerpo. Y esa proteína target, en el caso de los ANCA-C, es una proteína que se llama mieloperoxidasa, y en el caso del ANCA-C es una proteína que se llama proteinasa 3. ¿Ya? Entonces, el anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos tiene estos patrones, ¿no? Citoplasmático, ahí, PR3, que es más característico del Wegener o de GPA, y el ANCA-P perinuclear, que es anti-MPO, que es más característico de la polengitis microscópica y de la Churke-Strauss o de la granulomatosis con eosinofila, ¿ya? De la EGPA. Ahora, el antígeno en general del ANCA-C y el ANCA-P, que les dije que era la proteinasa 3 o el MPO, son glicoproteínas, ¿no? Son glicoproteínas que se guardan dentro del neutrófilo, por eso se llama anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo, son gránulos azurófilos, que en el fondo se liberan del neutrófilo cuando el neutrófilo está haciendo fisiológicamente su tarea, su tarea inflamatoria en algún sitio de infección o lo que fuese. Entonces tienen un rol dentro de la función neutrofílica en general. Ahora, lo interesante es que no se sabe por qué en algún periodo de la vida, bajo genética, infección, droga o lo que fuera, hay linfocitos T que pierden la tolerancia e inducen a que haya producción de linfocitos B que producen anticuerpos contra estos gránulos azurófilos o glicoproteínas del neutrófilo. Entonces, lo que ocurre es que con el tiempo se van acumulando estos autoanticuerpos que empiezan a unirse a estos gránulos, ya sea citoplasmático o perinuclear, y por eso el patrón por inmunofluorescencia indirecta, y cuando ocurre un segundo estímulo que activa estos neutrófilos, eso ayuda, ¿no es cierto?, a que, la famosa barrita no ha dado problema, ayuda a que estas glicoproteínas, el MPO y el PR3 que se depositan en la vasculatura, los anticuerpos que se han generado por pérdida de tolerancia se unan a ellos y ocasionen inflamación arterial o inflamación del vaso sanguíneo. Entonces, finalmente, la producción de anticuerpos anticitoplasma no solo lo activa el neutrófilo, sino que además hace que estos anticuerpos, estos antígenos, el MPO y el PR3, se depositen en la vasculatura y luego los anticuerpos se unan a ellos para inducir inflamación y daño arterial. Entonces, quizás es histórico, pero en el sentido que fue revolucionario por primera vez encontrar en vasculitis, en la década de los 80, la explicación mediada por autoanticuerpo de cómo se producía una vasculitis. ¿Ah? Y por eso que hoy día los ANCA son exámenes que se usan en la clínica. Ahora, los órganos blancos de las vasculitis en general van a ver esto, voy a llamarle Wegener o GPA, uno ve una enfermedad más bien localizada a la vía aérea, que ocasiona esta nariz de silla de montar, esta estenosis laringea, sinusitis a repetición, perforación del tabique nasal, puede tener compromiso pulmonar granulomatoso como el que está acá, ustedes ven los granulomas pulmonares, glomerulonefritis, ¿no es cierto? Pausa inmune, ¿qué quiere decir pausa inmune? Que no hay depósito de complejo inmune, porque en una glomerulopatía lúpica sí hay depósito de complejo inmune, de complemento, etc. Aquí no hay depósito de complejo inmune, porque está mediada por autoanticuerpos, que son los ANCA. ¿Ah? En la piel van a ver la foto que ya les mostré con vasculitis leucocitoclástica, y pueden tener compromiso neurológico con mononeuritis múltiple. Entonces, lo que les estoy mostrando acá son los órganos blancos de las vasculitis ANCA. Piel, nervio, riñón, pulmón, sistema digestivo, y agreguémosle en el caso de la GPA o ex-Wegener el compromiso de la vía aérea respiratoria. Ustedes pueden después revisar el PowerPoint. La vía aérea alta, como les dije, compromiso de cabeza y cuello hasta el 92% de los pacientes con GPA, rinosinusitis crónica, perforación del septo nasal, deformidad en silla de montar, otomastoiditis crónica, hipoacusia o la estenosis subglótica.
Tienen síntomas oculares también, dentro de los cuales destacan la episcleritis. Y yo lo que me quiero quedar en las vasculitis ANCA fundamentalmente es con el compromiso del capilar alveolar y glomerular. Entonces, en el caso del compromiso pulmonar, les mostré la imagen de nódulos y cavitaciones que puede dar el Wegener o GPA, pero fundamentalmente lo más característico es la hemorragia alveolar, donde el paciente en el fondo hace una falla respiratoria grave. Estas son las cavernas o las granulomas en el caso de un Wegener, y esto es una hemorragia alveolar de un paciente con vasculitis, donde uno ve infiltrados algodonosos múltiples en el pulmón, y lo que hay aquí es pura sangre. De hecho, si uno se metiera incluso con un fibrobroncoscopio, sería capaz de aspirar sangre, o incluso esos macrófagos cargados en hemosiderina podría ser un método diagnóstico para demostrar que hay una hemorragia alveolar. Los pacientes con esto se anemizan, tienen hemoptisis y entran en una falla respiratoria que los lleva a ventilación mecánica y a veces a la muerte. Aquí otra imagen de una hemorragia alveolar con un infiltrado algodonoso bilateral. Esto es un pulmón lleno de sangre por inflamación del capilar alveolar. De hecho, el sustrato de esto es una capilaritis alveolar, justamente. ¿Sí? Puede ser GPA en poliangitis microscópica. Lo más característico es prurisoidea alta. Sí. Voy a redondear un poquito para que se den cuenta de la forma de cada una. Dan glomerulonefritis necrotizante, con síndrome nefrítico, con glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero que es pausinmune, o sea, no tiene depósito de complejo inmune. ¿Ya? Entonces uno va a ver una orina completa con cilindros hemáticos, con glóbulos rojos dismórficos, pero en la biopsia vas a ver una glomerulonefritis sin ver depósito de complejo inmune. Ahí está. Entonces, aquí cuando uno compara las tres vasculitis, se da cuenta que el porcentaje de ANCA positivo, en general, la granulomatosis de Wegener o GPA, tiene 80-90% de ANCA positivo, que va a ser un ANCA C o PR3, proteinasa 3. La poliangitis microscópica va a tener un ANCA positivo, que es un ANCA más bien P, perinuclear o mieloperoxidasa. Y la EGPA o el ex Churg-Strauss tiene ANCA positivo, pero en menos porcentaje. ¿Ya? Como ustedes ven, acá el compromiso de la vía aérea respiratorio es mucho más característico de la GPA, lo que les acabo de mencionar: nariz en silla de montar, estenosis subglótica, perforación del septo nasal, sinusitis a repetición. En la polyangiitis no hay. Y el Churg-Strauss tiene un componente muy alérgico. O sea, si ustedes tuvieran que memorizarse el Churg-Strauss o GPA, dirían asma, eosinofilia, granulomatosis. Asma, eosinofilia, granulomatosis. Aquí dirían compromiso de vía aérea superior, granulomatosis, ANCA-C. ¿Ya? Entonces van a encontrar aquí con compromiso de la vía aérea superior pólipos nasales, rinitis alérgica. En el pulmón del Wegener o de la GPA puede haber, ¿no es cierto?, hemorragia alveolar, pero también hay nódulos y cavitaciones que les mostré. La poliangitis microscópica fundamentalmente solo capilaritis alveolar, hemorragia alveolar. Y nuevamente, el Churg-Strauss, asma, alergia, eosinofilia, asma. En el riñón, glomerulonefritis pausinmune, glomerulonefritis pausinmune, glomerulonefritis pausinmune. Y tanto la GPA como la EGPA son granulomatosas. La poliangitis necrotizante, o sea, la poliangitis microscópica, no hay granuloma. Igual que la poliarteritis nodosa, que es su hermana grande. ¿Ya? Esto es el síndrome vasculítico clásico de la vasculitis ANCA, que es lo que uno se enfrenta, que es el síndrome riñón-pulmón. Ya no sé dónde esconder esta cuestión. Entonces, más o menos los síndromes riñones-pulmones, un 60% están producidos por las vasculitis ANCA, y también hay un síndrome de Goodpasture, que es distinto, que en realidad son anticuerpos antimembrana basal, que en un 20% también puede dar un riñón-pulmón. Hemorragia alveolar, glomerulonefritis. Esto al principio puede ser bien insidioso, ¿ah? Entonces, de nuevo, uno se encuentra en la realidad clínica
con un enfermo que le pueden haber diagnosticado una ITU y una neumonía, porque tenía una orina completa alterada e ingresó ocupando oxígeno con infiltrados pulmonares. Pero se da cuenta que con el paso de los días o con el paso de la semana empieza a hacer falla renal, tiene una orina completa inflamatoria con glóbulos rojos, con dismorfia, y empieza a aparecer hemoptisis, ¿no es cierto? Eso como que ustedes les tienen que decir, no, esto es un riñón pulmón, esto puede ser una vasculitis ANCA, ¿ya? Como la cosa más característica, así, de las vasculitis, no lo más frecuente, pero como que les tiene que sonar. Ya, esto es muy técnico, entonces, como recuerdo final, acordarse que si uno ve a un enfermo con cefalea, polimialgia reumática, amaurosis fugax, más de 50 años, eso es una arteritis de célula gigante. ¿Ah? Si uno ve a un enfermo con claudicación de extremidades superiores, aneurisma o soplo de la subclavia, eso está callazo. Si uno ve un enfermo con lívido reticular y un dedo negro, ¿no es cierto?, inmunoneuropatía múltiple, eso puede ser una poliarteritis nodosa. Sinusitis a repetición, nódulo, cavitaciones pulmonares y glomerulonefritis, eso es una GPA. Asma, eosinofilia, granuloma, Turk-Strauss, GPA. Otras enfermedades que no vimos, pero aftosis orogenital, uveitis, BSET, no los quise complicar. Púrpura, dolor abdominal, glomerulonephritis, un síndrome, ¿no es cierto?, cutáneo renal, que lo hablamos y lo dijimos, un púrpura de Troelen-Enoch o enfermedad por IgA diseminada. ¿Ya? Muy bien, pues esas son las vasculitis. Yo creo que nos pasamos un poquito la hora, pero estamos bien. ¿Ya? ¿Sí? La gran mayoría sí, pues está este síndrome inflamatorio dando vuelta. A veces te pasa, ¿eh? Cuando es muy inicial, el compromiso es muy compartimentalizado, pero la mayoría sí, te da con síndrome inflamatorio. De hecho, uno le llama la atención cuando, claro, ve a un enfermo que supuestamente sospecha vasculitis y lo ve una VHS de 2, de 1 y dice, raro, raro. Pausa inmune significa que cuando tú miras la biopsia, en la inmunofluorescencia y en la microscopía electrónica, no vas a ver depósito de complejo inmune, ¿ya? Y eso hace la gran diferencia de una glomerulonefritis, por ejemplo, por vasculitis, que no tiene depósito de complejo inmune, con una glomerulonefritis, por ejemplo, por lupus, que justamente lo que tú encuentras ahí es una glomerulonefritis por depósito de complejo inmune, ¿ya? ¿Y por qué no tienen depósito de complejo inmune las vasculitis? Porque tienen un autoanticuerpo, ¿no?, que son los ANCA, ¿no?, que ocasionan el daño en la membrana glomerular directamente, ¿no?, por la unión de los anticuerpos anticitoplasma neutrófilo a su antígeno en la vasculatura una vez que el neutrófilo libera estos gránulos, ¿no? Pero ahí no ocurre depósito de anticuerpos, ¿ya? Porque uno de los mecanismos de daño en lupus sí es por depósito de complejo inmune. Acuérdate que se deposita complemento e inmunoglobulina. De hecho, cuando tú haces una biopsia a veces de la piel puedes encontrar la banda lúpica. La banda lúpica es depósito, ¿no es cierto?, de complemento de C3 con inmunoglobulina, ¿ya? Entonces, el daño, el anticuerpo antinuclear, no es un anticuerpo directo en el cual el antígeno ocasione daño en el sitio de daño órgano blanco, sino que es una autoinmunidad que ocasiona una respuesta inmune mediada por complejo inmune. Es distinto, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Estamos. Ya, pues el lunes tienen el taller de esto con el doctor Monker, que también les va a hacer un taller de antifosfolípido, porque yo la clase de antifosfolípido se la pedí a un amigo, que es un reumatólogo francés muy afamado, pero que claro, no me mandó la clase, no la he visto, no sé si la hizo en francés o en inglés. Yo creo que un lujo tener profesores invitados de fuera. Alguna vez di una clase